Hola, mi nombre es Samuel Castillo, soy desarrollador full stack especializado en JavaScript y el día de hoy voy a iniciar una serie de videos con las cuales te voy a ayudar a pasar de junior a senior. Si bien el senior no se mide en base a la cantidad de código que sabes, sino más bien es un nivel al que llegas en tu capacidad de resolver problemas a través de la programación. A la hora de que una empresa te esté reclutando para una posición senior, hay ciertas cualidades o características o habilidades que la empresa va a requerir de vos siendo un desarrollador senior. Es decir, si una empresa te contrata para ser un junior, ellos van a saber que te tienen que poner compañía, que te tienen que poner un coach, mientras que si te contratan para ser un senior, esperan que por lo menos tengas ciertas habilidades, que son las habilidades que te voy a enseñar. Recordemos que el seniority, nuevamente, no se mide en base a la cantidad de código que sabes, sino a tu capacidad de resolver problemas aplicando código. Es decir, aplicando el código para resolver los problemas o crear las soluciones que el proyecto requiere. Mucha gente me ha dicho, tanto en mi LinkedIn, en mi Twitter, incluso en mi página de Facebook, que cómo mejoran en el código. Pues bien, esto es una de las habilidades que yo creo que sería una de las más importantes y de que noté una enorme diferencia a la hora de poderla implementar dentro de los desarrollos, y es el diseño. Cuando normalmente un estudiante, por ejemplo, de Platzi o de Udemy o de alguna plataforma de aprendizaje en línea se enfrenta contra un ingeniero, normalmente el ingeniero te va a terminar diciendo que sabes programar, pero que en realidad no sos un desarrollador. Cuando te dicen eso, hacen referencia justamente a esta parte, una parte que sería la primera de este curso, que es el diseño. En este caso, si no tenés experiencia en desarrollo ágil o en desarrollo, por decirlo de alguna forma, profesional, cuando se te asigne en un sprint, se te van a asignar unas tareas de usuario, historias de usuario, perdón. Estas historias se representan a través de una serie de características y escenarios. En este caso tenemos la historia de usuario 1, 2, 3, 4, que nos dice que dada la aplicación, cuando el usuario ingresa, el escenario 1 no existen tareas, por lo que se debe demostrar el mensaje, crear una tarea para iniciar. Y el escenario 2 se encuentran tareas y por cada tarea se crea una tarjeta. En la historia 1, 2, 3, 5, dado la tarea, se crea una tarea, esta se debe de guardar, y en el escenario 2 se detecta una nueva tarea y actualiza la lista de tareas agregando al final la nueva tarea. Normalmente cuando se le da a un junior, y eso es algo que he notado en las pruebas de código en vivo o live coding, cuando te hacen pruebas para ingresar a una empresa, te dan las historias que normalmente se te asignan 2, 3 o 4 dependiendo del sprint, el tiempo que tengas para hacer el sprint. Cuando te hacen la prueba, te asignan una cantidad de tareas que ellos creen que puedes resolver en un par de días, y lo primero que hace la mayoría de gente es ir a Visual Studio Code, crear un archivo que se va a llamar main.js. Bueno, entonces como yo tengo que crear una aplicación, en este caso es un to-do list, y me está diciendo que cuando yo ingrese a la aplicación debe de verificar si hay tareas, lo que voy a hacer es document.add event listener load, y pongo el callback y le voy a decir que si ven aquí una constante que se va a llamar task, que va a ser igual a un array vacío, y el condicional if task.length es igual a 0. Entonces, y ahí ya comienzo yo a hacer la aplicación.
esto está mal. Y posiblemente, si creas que esto que hice está bien, pues te hace falta un poco de diseño. Ahora, ¿cómo se diseña? Si bien esto es lo que normalmente se hace en los cursos y en los tutoriales de internet, normalmente la programación no funciona de esta forma. La programación normalmente te vas a encontrar que en los equipos de desarrollo hay una posición que se llama arquitecto. Arquitecto de software, arquitecto de proyecto, arquitecto de como lo quieras llamar. Y esta persona se encarga de crear el flujo de la aplicación. Así que para aprender a diseñar, tienes que aprender o comprender el flujo. Cuando te dan una tarea de usuario, normalmente te dan escenario 1, escenario 2, escenario 3. Inclusive yo he llegado a tener asignadas tareas que tienen hasta 7 u 8 escenarios. Y estos escenarios lo que están intentando hacer es darte un poco de contexto del flujo. Ahora, ¿cómo se entiende el flujo? En mi caso, voy a usar la aplicación de Visio de Microsoft 365. Creo que la versión gratuita también está disponible. En el caso estoy usando la corporativa que me da la empresa, pero en sí lo puedes hacer en papel y vamos a notar la diferencia. Cuando termines de hacer este ejercicio y conforme lo vayas haciendo o repitiendo en tus diferentes proyectos, vas a llegar a un punto en el que todo esto que vamos a hacer lo vas a hacer de manera mental y prácticamente automática. Y ese es el objetivo, que mejores en tu lógica de programación, mejorando tu entendimiento del flujo. Es decir, sabiendo qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Eh, si ya te has hecho pruebas para ingresar a empresas y te han rechazado, normalmente te vas a encontrar con la pregunta de por qué hiciste eso cuando te revisan el código, por qué esta función se llama así, por qué esta variable está aquí, por qué const y no let. Y normalmente esos son para puestos de senior. Entonces, lo que vamos a hacer es entender el flujo que tiene que seguir nuestra aplicación. En este caso, dada la aplicación cuando el usuario ingresa. En este caso, aquí ya me sale cuál es el inicio. Voy a hacer un poco más grande la imagen. Y el usuario ingresa. Bueno, hasta aquí no tenemos mayor problema. Ahora, cuando el usuario ingresa, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer, en este caso, un condicional. Que hay tareas. Y aquí tenemos dos posibles flujos. Podría ser no hay tareas. Y entonces se inserta un texto que diga cree una tarea. Hasta el momento no hemos, o sea, hasta el momento podrías creer que esto es un ejercicio tonto, un ejercicio de programadores dinosaurio, pero ya vas a ver en dónde está el truco y por qué es que esto te va a ayudar como programador y va a ayudar bastante tanto en tu lógica como para mejorar tu seniority. Entonces, si sí hay tareas, se recorre el array. Mientras más específico sea, tu proceso, más fácil va a ser de detectar lo que vamos a detectar ahora. Si hay tareas, por cada tarea se crea una tarjeta. Y cada
tarjeta se inserta en el DOM. Hasta aquí tenemos ya el flujo prácticamente y bueno, es que aquí no vemos nada diferente, no vemos nada especial. Así se programaba hace años. Lo he escuchado bastante con juniors que han entrado a trabajar con nosotros y nos dice que esto es de dinosaurios. Tranquilo, ahora vamos a ver cómo vas a mejorar tu seniority haciendo esto. Ahora vamos a crear el flujo de crear una tarea. El usuario crea una tarea. Se recorre el array por cada tarea. Se crea una tarjeta y por último se inserta en el DOM. Si te das cuenta, prácticamente el flujo que sigue, el flujo inicial de nuestra tarea, es el mismo flujo que seguiría a la hora de crearse una tarea. Es decir, esto de aquí se repite. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, que en lugar yo de crear aquí un if que me haga un condicional diciéndome de eh, que me recorre el array y todo eso, yo podría crear un módulo. Bueno, no voy a crear el módulo, estoy en un proyecto real, así que yo podría crear una función que se llame render task, cuya tarea sea exclusivamente renderizarme las tarjetas. Es decir, esta función solamente se va a activar a la hora de que hayan tareas dentro de mi array. Entonces, supongamos que vamos a poner constante container que va a ser igual a document.getElementById container. Entonces, yo le puedo decir que si cuando se active esta función, lo que va a hacer es venir y va a hacer un task.forEach. Ahora, ¿por qué forEach y no map? Si nos damos cuenta, nosotros solamente necesitamos hacer que por cada tarea se cree una tarjeta. Map me devuelve un array. Yo necesito un array, no necesito un array. Entonces, forEach es lo que debo de utilizar. De esta forma te vas a ir dando cuenta cómo donde hay código que se repite, que se pueden crear funciones. El objetivo de las funciones justamente es reutilizar código. Te vas a comenzar a dar cuenta que hay ciertos procesos que llevan cierto tipo de ya sea métodos, el tipo de condicional, el tipo de ciclo. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que solamente hay dos opciones, sí o no. En este caso, yo debería usar un if, porque el if me permite verificar si es cierto o falso. Si hubieran más opciones aquí, por ejemplo, si a la hora de crear una tarea, aquí existiera un proceso que sería verificar la categoría de la tarea.
Aquí yo podría tener 3 4 5 6 tipos de categorías y tener que reaccionar dependiendo a qué tipo de categoría pertenece la tarea. Por ejemplo, si la tarea del hogar es una tarea del hogar, entonces que se me marque de rojo. Si es una tarea de la escuela, que se me marque de verde. Si yo tengo que comparar varios escenarios, es claro, aquí me quedaría completamente claro que es un switch, porque switch eh, lo que hace es que me compara los diferentes casos y dependiendo del caso que me va a comparar, esa va a ser la función que va a aplicar, a diferencia de un if que simplemente me devuelve un falso o un verdadero y yo puedo actuar en base a si es verdadero o es falso. De esta forma, tratando de llevar tus proyectos a flujos, es cuando tu seniority va a comenzar a mejorar, porque te vas a comenzar a dar cuenta que de una manera ordenada de las cosas que necesitas hacer. Si bien en el 99% de los casos nunca vas a ver uno de estos flujos, eh, porque normalmente es o el líder técnico o el arquitecto del proyecto quien maneja este tipo de cosas. Eh, si este proceso pasa en la mente de los programadores, entonces tal vez no vayas a ver que alguien lo hace, pero realmente no es que no lo haga, es que lo hace de forma mental. Y conforme vayas mejorando y practicando esta parte de la programación, que es la creación de diagramas de flujo, cada vez se te va haciendo más fácil a la hora de interpretarlos. Después va a llegar un momento en el que te van a decir la tarea que tienes que hacer y ya en tu cabeza ya sabes dónde va un if, dónde va un switch, dónde va un for each, dónde va un map y de esa forma es como los diagramas de flujo pueden ayudarte para mejorar en lo que se refiere al seniority, que digamos que sería la primera parte. Si yo contrato a un senior, yo lo mínimo que esperaría de él sería que me comprendiera los flujos. Que normalmente esto en los cursos no lo miras, normalmente se centran en enseñarte los métodos, funciones, variables, y ahí se terminó, pero esto es una parte importante de la programación, aprender a seguir los flujos. Entonces, eh, digamos que lo que puedes hacer es comenzar a ver tus proyectos anteriores y comenzar a tratar de crear esto mismo, es decir, los flujos que seguiste eh, para llegar a programar como los programaste. Te vas a dar cuenta que hay varias cosas. El error más común es utilizar array.map para todo lo que sea recorrer un array, pero entonces te vas a dar cuenta que en realidad no estás utilizando el array que te devuelve map. Entonces no lo tenés que utilizar for each. Y vas a comenzar a notar esos pequeños detalles que a la larga van a terminar haciendo que tu seniority aumente, porque estás aplicando la programación para resolver un problema y no solamente aplicando código para resolver un problema. Aquí estamos utilizando el diseño, estamos diseñando el flujo y nuestras funciones, variables, nuestros condicionales, nuestros ciclos van a ir específicamente creados para resolver un problema específico de nuestra aplicación. Mientras más específico sea, es más fácil de escalar. Por ejemplo, si yo tengo esta función que es render task, si yo necesito cambiar la forma como las tarjetas se van a renderizar, yo solamente tendría que modificar una función. Porque aquí yo podría venir y decirle que si es mayor a 0, entonces que render task, que se ejecute render task. Ahora, viene cualquier persona, cualquier otro compañero desarrollador, entra aquí, este código es bastante entendible, es decir, si yo necesito decirle a mi equipo, miren, vamos a modificar la función render task, o necesitamos modificar el renderizador de las tarjetas,
ya solamente nos tocaría irnos a la render task, modificar esa tarea, esta función, y nuestra aplicación seguiría funcionando exactamente igual. En lugar de tener aquí un condicional que me renderice cada tarjeta, pero también tengo un una función, uno de estos, un document.listener click, que me detecte el clic del botón del formulario, y esa función me va a crear nuevamente una tarjeta y me va a recorrer nuevamente el array, y no debería ser así. Entonces debería ser de esta forma. Pero a eso nos referimos cuando decimos diseño. Cuando te dicen te falta diseño, te falta entender un poquito más de diseño de software, pues hacen referencia justamente a eso. Obviamente en aplicaciones más complejas vas a ver que aquí te salen, por ejemplo, clases, que te salen eh, tipos de datos raros, que te vas a tener que crear métodos para ciertas clases, pero eso ya es en cosas más complejas. Primero se empieza a gatear para comenzar a caminar para después correr. Si en dado caso estás tratando de llegar a la posición de senior, un buen paso para iniciar sería iniciar con los flujos. No es tan complicado y te comienza a crear la idea de cómo diseñar tu código en base a las necesidades del proyecto y no en base a lo único que sabes utilizar. Entonces, eso sería todo. Eso sería, por decirlo así, la primera clase. Eh, no es un curso con el cual vas a terminar siendo senior, sino simplemente te voy a dando una guía para que vayas explorando. Obviamente hay cursos enteros de esto, tanto en Udemy, en Platzi, en Coder House, en Code Academy, que se centran justamente en esto, en que entendas el flujo. Pero no he visto que en los cursos comunes, es decir, en el típico curso de 0 a profesional de React en 10 horas, te mencionen de estos flujos. Y estos flujos son importantes. Como te digo, no los vas a ver que los utilice todo el mundo, porque la mayoría de gente ya lo hace de manera mental. Y si lo practicas lo suficiente, vas a llegar a hacer de manera mental este proceso. Pero si estás iniciando, es una buena práctica comenzar a hacer esto. De hecho, que un junior presente esto dentro del README de su repositorio, de su prueba técnica, es bastante interesante. Y de hecho a mí me gustaría ver que un junior, que a los que me ha tocado hacerles pruebas, me hubieran entregado esto, porque muchas veces el código no se entiende. Pero si alguien viene y te explica, es que utilicé un módulo por esto, o utilicé una función por esto, eh, pues tal vez sea un poquito más aclarador y te podría ayudar a conseguir un trabajo. Entonces eso sería todo. En el siguiente video vamos a ver la otra habilidad que te va a ayudar a subir tu seniority. Pero eso va a ser en el próximo video, así que suscríbete, déjale un like y nos vemos en la próxima.